Ya, continuamos, 4 de la tarde con 36 minutos. Ampliamos panel, se suma nuestro periodista Pablo Yutonich. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Edu, Juli, General Tapia. Gusto verlo. Y lo anuncia el mismo Pablo. Lo anuncia Pablo. Perdón, está con nosotros, no hay problema. Preséntelo usted. Después de mucho tiempo en el programa, nos acompaña el General Tapia. El General Daniel Tapia. Un aplauso para el General Tapia. Gusto verlo, General. Tanto tiempo que no lo veía. Gracias por estar acá. No pasan los meses por usted ni los años, está igual. Está impecable, ¿eh? Mejor, como el vino. Está como el vino ese la No, está muy bien, General. ¿No ha echado de menos? Sí, yo siempre lo echo de menos y echo de menos al inspector Vallejo también. Muy bien. Muchos saludos. Amigo. Oiga, lo hemos invitado y hemos incorporado a Pablo al panel porque hay un tema muy importante. Hay un fenómeno que se viene dando desde hace buena parte, y Pablo lo ha reporteado, que tiene que ver con una migración de venezolanos desde nuestro país hacia el exterior. Sí. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has podido reportear, Pablo, durante todos estos días? Sí, se está dando un fenómeno bastante particular. Bueno, el tema de la migración es algo que siempre se está comentando, pero este tema en puntual no se ha hablado mucho. Se va a hablar dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos meses. ¿Qué está pasando ahora? Los venezolanos que están en nuestro país, la comunidad migrante de venezolanos, se están yendo justamente de Chile. Es algo que a nosotros nos sorprende. ¿Por qué razón? Porque la comunidad venezolana en nuestro país son de aproximadamente 500.000 personas. Sí. Es la máxima comunidad de migrantes, la comunidad más grande de migrantes en nuestro país. Uno podría decir, ya, pero no sé, la peruana, la colombiana, no. Es la venezolana, que tiene un 42-43% como comunidad de migrantes más grande en nuestro país. Son 500.000 venezolanos y que se estarían yendo de nuestro país. ¿Cuáles son las razones? Principalmente lo económico, y también lo que está pasando a nivel sociopolítico. Yo estuve hoy día en la embajada, bueno, tengo entendido que vamos a estar con... Esas imágenes precisamente. Con el equipo. Sí, nosotros fuimos a la embajada de Venezuela, ubicada ahí en la comuna de Providencia, en Pedro Valdivia con Bustos. Hablé con mucha gente que estaba ahí haciendo trámites, etcétera, y me decían, yo me voy. Yo me devuelvo a Venezuela o me voy a otro país. El destino de los venezolanos migrantes, donde están poniendo todos los focos, es Estados Unidos. Ahora, a ver, en Chile hemos tenido varias oleadas o varias llegadas de venezolanos en distintos periodos de tiempo, desde hace 10, 15 años hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los venezolanos que se están yendo? Porque hace 10 años llegaban venezolanos profesionales, llegaban venezolanos emprendedores, llegaban venezolanos, muchos de ellos que se insertaron en el sistema de salud chileno. Entonces, ¿qué venezolano se está yendo? ¿O se está yendo los venezolanos de la última época, que entró de manera irregular a través de un paso no regulado por el norte? Ese tipo de venezolano, cuéntanos un poco. Sí, principalmente el venezolano que llegó desde el 2018, 2017, 2019, los que llegaron de manera irregular, se están yendo. Ellos se quieren ir. Ellos están enviando una solicitud a Policía de Investigaciones para poder irse. Acá hay un dato importante, Juli, que es bien interesante. En los últimos 8 años, los venezolanos en Chile pasaron de ser 6.000 a 500.000. Ese es el boom que han tenido la comunidad migrante venezolana acá en nuestro país. Entonces, claro, se le debe a factor económico y también a factor sociopolítico. Vamos a revisar justamente estas cuñas, estas declaraciones que yo pude conversar precisamente con venezolanos ahí en la embajada y que tienen testimonio bastante interesante. Personas que llegaron en el 2014 que me decían los primeros años fueron buenos, pero en el último tiempo todo se ha ido abajo. Vamos con esas declaraciones y volvemos. Muchos compatriotas han decidido salir por la misma situación económica que actualmente está presentando Chile. Y aunado a eso también el costo, a nivel de servicios, de arriendo, que sea en los últimos años muy elevado. Y eso lo que hace que uno quiera buscar nuevas oportunidades, que nos permita por lo menos, tener una calidad de vida que actualmente Chile no la está teniendo. A mi opinión personal, yo estoy viendo que poco a poco está pasando lo mismo que ya pasó Venezuela. Yo estoy acá desde el 2014 y veo que poco a poco está pasando lo mismo. O sea, las cosas están muy caras, los arriendos muy caros, y eso ya lo vivimos en Venezuela, están las cosas escasas. Entonces, antes de pasar lo mismo que ya pasé en Venezuela, 2013, 2014, prefiero irme, porque de verdad que la situación económica en Venezuela en ese año fue terrible. O
sea, teníamos que hacer filas para comprar pan, teníamos que hacer filas para la benzina y antes de volverme a arriesgar a vivirlo acá, prefiero irme. Entonces sí, ya estoy tramitando mi pasaporte, tramitando mis documentos, tener todos mis documentos al día como para prepararme a la hora de que ya tome la decisión de irme. Yo sí tengo conocimiento de que muchas personas se han regresado. No es mi caso, pero sí. Hay muchos que han emigrado a otros países, Estados Unidos demasiado, y otros se han regresado a Venezuela. ¿Y por qué razón acá en Chile la situación está empeorando? Porque es un déjà vu, porque estamos repitiendo la historia que vivimos en Venezuela. Todo, la inflación, la economía, los servicios, todo. O sea, Chile no está siendo un país rentable, de cierta manera, o como lo era. Todavía, como lo era, no. Todavía se puede mantener y se puede rescatar, pero sí, ha cambiado muchísimo. En líneas generales, yo particularmente tengo muchos amigos que se están yendo a Estados Unidos y bueno, las decisiones son bien personales. Pueden ser por situación económica, puede ser porque sencillamente tienen familia allá o porque sencillamente ven una mejor oportunidad y tomando en cuenta la situación social, política, económica, estructural que está viviendo Chile ahora. Yo tengo más de 5 años acá y era un Chile muy distinto ahora. Y anteriormente, la calidad de vida acá era relativamente o sustancialmente mejor que ahora. Y ahorita la cosa está un poco más difícil. Así que no es extraño que muchos venezolanos estén decidiendo irse a Estados Unidos. Ya ha cambiado, tú me dices, desde la fecha hasta hoy ha cambiado. Claro, yo en el año 2017 a nivel de delincuencia, a nivel de empleo, a muchos aspectos ha empeorado el país. ¿Qué tipo de trámite viene a hacer usted? Nosotros un salvoconducto para salir del país, porque mis padres se van para Venezuela. El problema es el siguiente, mis padres llegaron aquí hace 1 año y 2 meses. La verdad, la situación se ha puesto aquí un poco complicada para mí como para apoyarlos, pues, en la parte económica. Y bueno, tomamos la decisión de comprar los pasajes y ellos irse hacia Venezuela. Y yo desde aquí, entonces, o mis hermanos, apoyarlos desde aquí. ¿Por qué se ha puesto difícil la situación acá en Chile en el último tiempo? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué ha podido...? Muchas cosas, todo aumentando. Claro, el tema de la inflación es un tema que no solo está presente en nuestro país, sino en todo el mundo. Basta ver la inflación de Estados Unidos, que decir de Argentina, de los países vecinos. Eso es algo que ha afectado los bolsillos de los extranjeros migrantes en nuestro país, pero también los va a afectar en otros países. Esa es la realidad. Y por otro lado, claro, dicen, el costo de la vida, ya los arriendos están demasiado elevados, ya no podíamos. Y la gracia que tenía nuestro país para los migrantes, no solo venezolanos, para bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades, era que llegaban a Chile y podían vivir y les quedaba parte del sueldo para poder mandar a su país de origen a sus familiares y así poder colaborar. Hoy día eso, como se ha encarecido la vida, como se han encarecido los arriendos, es casi imposible, Pablo. De hecho, escuchamos ayer las declaraciones y lo que me sorprendió mucho, hablé con otras personas también que no la grabamos, no grabamos esas cuñas, pero me decían, se acercaban fuera de cámara. Claro, yo llegué el 2013, el 2014, y el 2015, y en esos años era bueno, estaba buena la situación. No ha pasado tanto tampoco del 2015, el 2016, o sea, no es que estamos hablando hace 20 años atrás que la situación estaba diferente. Sí, pero es que no había una pandemia de por medio. Hoy día también pasamos una pandemia que afectó económicamente a todo el mundo. Justamente, Chile ha cambiado mucho. El estallido social y la pandemia. Un dato súper reciente de hace 1 hora y media atrás. A ver, claro. Tomé un Uber y el chofer era venezolano. ¿Ya? Y siempre conversamos sobre la situación. Lleva 7 años en el país y me sale con que se va a regresar a Venezuela. Y yo le pregunto por qué. Si yo veo que él tiene un trabajo. Y me dio una explicación de que el dinero que estaba ganando acá a través del Uber lo estaba invirtiendo en pagar un arriendo. En circunstancias que ese dinero nunca iba a llegar a un buen puerto con el arriendo, pero en su país sí. Por lo tanto, si se regresaba a Venezuela, con lo que ganaba allá, él podía invertir en una casa propia. Me pareció extraña la respuesta. Claro, en el fondo todo lo que ganaba se iba en arriendo y para él el arriendo no es una plata perdida. Exacto, perdiendo el dinero. Entonces dijo, no, yo allá trabajo. Bueno, dicho sea de paso, le pregunté cuánto ganaba un profesor allá. Y me dijo que $80 ganaba al mes un profesor en la educación pública. Y un $80 mensuales. Y un profesor en la privada ganaba alrededor de $400. Me dijo, así está la situación económica allá en Venezuela. No sé si será verdad o no, pero claro, él lo dijo. Ahora, ¿qué ha afectado también con esta migración masiva de venezolanos que estaban residiendo en nuestro país y que muchos de ellos han decidido irse nuevamente a emprender y a buscar un futuro a Estados Unidos, Claudio?
Sí, efectivamente. Es que también me he dedicado a reportear el tema junto con Pablo para saber qué es lo que ha estado pasando, y la verdad es que hay un sinfín de razones. De hecho, también he estado hablando con muchos amigos venezolanos y conocidos de que sí, que sus amigos se estaban volviendo o no. Les hice la pregunta al tiro: de 10 venezolanos, ¿cuántos consideran ustedes que están retornando? Me dicen entre 4 y 5 se están yendo del país de Chile. Condiciones, lo primero, económico. El tema de la inflación les pegó muy fuerte. El tema económico también, la falta de empleo en algunos casos, la crisis también económica los ha golpeado mucho, y sienten que es un raciocinio súper lógico. Entre pasarlas de Kiko y Caco en un país extranjero y aguantando y sobreviviendo en Chile, prefiero irme a mi país donde, entre comillas, hago la fila, pero tengo todo asegurado y estoy con toda mi gente. Claro. Entonces, y de esos 5 más o menos, se quedan 2,5 se devuelven a Venezuela, y el resto está apuntando directamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estaba Trump, republicano, ¿y por qué les voy a hablar de republicano? Porque entre los republicanos y los demócratas tienen la escoba en Estados Unidos, se aplicaba el título 42, que fue una normativa que Trump comenzó a ocupar, que no estaba medio obsoleta, y que básicamente se ocupó para la época de COVID, que consistía en que cualquier migrante que pisaba territorio estadounidense básicamente era deportado inmediatamente sin necesidad de un procedimiento administrativo o judicial. O sea, tú lo pisabas, la migra te tomaba y te devolvían automáticamente. Se acaba el gobierno republicano, llegan los demócratas con Joe Biden, y básicamente Biden comienza a utilizar en menor medida el título 42, básicamente deja casi de utilizarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Hoy en día pisas territorio americano, pero ojo, esto es solamente para venezolanos, no para ninguna otra nacionalidad, porque entienden que, y cubanos, entienden que hay una especie de refugio, les dan una especie de visa de refugiado a ellos. 18 meses, ¿o no? Exactamente. Aduciendo el tema político. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos dicen, llegan a un estado, y en ese estado, si ese gobernador es republicano, se encarga de contratarles buses y los van a dejar en los estados donde hayan gobernadores demócratas. Y de hecho, hace poco le mandaron unos 2.000 refugiados frente a la casa de Hillary Clinton. Ahí se los pusieron allá unos gobernadores republicanos de otros estados. ¿Qué es lo que están ocupando? Básicamente la migración como una carta política de Estados Unidos para que digan, a los demócratas no les gusta no les gusta abrir puertas abiertas, que es para ensalzar también la figura de Trump. Básicamente le están yendo a dejar a todos estos estados demócratas, todos estos migrantes. Y los bajan de los buses y ahí los dejan. Y no los persiguen. Y ahí comienzan a intentar cumplir su sueño americano ellos, y dicen que están regulándose más o menos a las 2-3 semanas, y están trabajando y están logrando más o menos sostenerse. La migración a Estados Unidos pasa, de hecho, hay 2 tipos de migración. Una más suave, menos densa, que es la que está haciendo, que obtiene papeles en Chile y con esos papeles está volando, y la otra que es la más violenta, que están yendo, atravesando, como llegaron a Chile a pie, atravesando todo Sudamérica, la selva del Darién, todo Centroamérica, México, y es que es una locura. Realmente es una locura lo que están viviendo nuevamente para volverse desde Chile a pie hasta Estados Unidos, o algunos que en Venezuela. Ahora, queremos comprender bien este fenómeno, qué es lo que está pasando, y ahí está ya en línea la doctora Mariana Salchendler, presidenta de la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana. Gracias, mi Juli, qué linda eres. Gracias, ahí está, presidenta de la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana en nuestro país. Doctora, gusto saludarla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo, gracias por la invitación. Encantado. Queremos comprender bien qué es lo que está pasando con miles de venezolanos que han llegado a nuestro país en el último tiempo, y que ahora se detecta este fenómeno de que están muchos de ellos saliendo de Chile a su país, a Venezuela o a otras partes. ¿Ustedes hacen la misma lectura? ¿A qué se debe todo esto? Mira, básicamente a la situación económica, a la situación política, o tal vez el efecto determinante lo hace la situación política. La incertidumbre de saber qué iba a pasar con la constituyente y de volver a atravesar por lo que ya nosotros vivimos en nuestro país ha sido determinante para que muchos venezolanos hayan abandonado Chile y se hayan ido a Estados Unidos y a España. O sea, incluso yo no, perdón, y si entonces hubiese ganado el apruebo, esa salida de venezolanos habría sido aún mayor. Por supuesto. Mira. Sin lugar a dudas. Doctora, una consulta. Los compatriotas venezolanos que se han decidido irse, como usted dice, a España o a Estados Unidos a partir de la inflación, el tema económico y también el tema político, ¿cuánto tiempo en promedio llevaban más o menos viviendo en nuestro país? 4 o 5 años. Ya, o sea, ellos habían logrado encontrar trabajo, estaban arrendando. Sí, obviamente, mira, la migración hay que verlo como algo dinámico.
Desde el año 2015 los venezolanos están saliendo de Venezuela y lo hacían por vía aérea o por vía terrestre, pero por carreteras. Y a partir del 2017 se empieza el fenómeno de los caminantes, es decir, los venezolanos que han salido a pie de Venezuela para atravesar los Andes y llegar hasta Argentina incluso. Los que llegaron acá a Chile, muchos, producto de la pandemia, quedaron en una situación irregular, por lo cual el gobierno del expresidente Piñera generó un proceso de regularización. Sin embargo, esto había sido prometido para un año y transcurrió un año y muchos de ellos quedaron sin documentos, y frente a una situación de estar de forma clandestina, estar irregular dentro del país, han tomado la dura decisión, o en espera la definitiva, que también ha tardado muchísimo, decidieron irse de Chile y tomar la decisión de ir nuevamente caminando o por paquetes, porque en Santiago venden paquetes para mandar a la gente a Estados Unidos, pasando por el Darién. Ya, y eso, el fenómeno del Darién. Esa salida, es que a mí me gustaría que usted nos explicara y nos entregara más detalles respecto a ese fenómeno, que ya hacía alusión Claudio, pero lo que usted estaba refiriéndose de los venezolanos que se están yendo de esa manera, ¿lo hacen, no salen por el aeropuerto o sí? ¿O salen por Colchane, por donde mismo ingresaron? Están saliendo por Colchane. Están saliendo por Colchane rumbo a Bolivia y ahí empiezan este circuito hacia arriba, hacia Estados Unidos. Correcto, y por Tacna. En su mayoría están saliendo por vía terrestre. O han salido de aquí vía Colombia y después en Colombia toman la selva para llegar a Panamá y luego Centroamérica y Estados Unidos. Sí. Esa es la realidad del venezolano hoy día. Y más o menos para que tengan idea, nosotros acá no tenemos control de ningún tipo, ni de los que entran, ni de los que salen. En este minuto no tenemos ningún tipo de control, y esa es la realidad migratoria que tenemos, porque no solamente es gente que viene con una situación muy vulnerable, sino que se le profundiza la vulnerabilidad al llegar a un país donde ni siquiera te contabilizan, porque la realidad del venezolano que se va de Chile y que toma la decisión de irse de manera irregular a Estados Unidos, cuando llegan a Panamá, todos son identificados de manera biométrica, así no se quedan en Panamá, solamente para levantar y poder tener una trazabilidad. Claro. Sí. Una trazabilidad. Hoy día, entonces en ese sentido, doctora, hoy día el no año se sabe... El año pasado, 2021, fueron 2.800 venezolanos los que atravesaron el Darién, perdón. Y este año son 28.000 en el mismo periodo. Sí. Son 20.000 venezolanos más. Y no se sabe cuántos de ellos venían desde Chile. No se sabe cuántos de ellos venían desde Chile. Ahora, ustedes se sabe probablemente de Venezuela. Fíjese, se estima el día de hoy que hasta lo que va de año han atravesado el Darién 150.000 venezolanos. Wow. Y se estima que lo máximo que pasan diariamente son 2.000 venezolanos. Lo máximo, ese es el pic más alto que tenemos de la trazabilidad que hay de venezolanos por Panamá. Doctora, en imagen compartida estamos revisando imágenes de lo que ustedes nos señalan, el Darién. ¿Qué es el Darién? Es una región que es también conocida como el tapón del Darién. Y es el punto que conecta Centroamérica con Sudamérica. Es decir, pleno Panamá al sur con Colombia. Es una zona en donde hay, por supuesto, población indígena, es Caribe, es una altísima humedad. Ahí lo estamos revisando. Muchísimas gracias, señor director. Ahí está el punto migratorio. Y es el lugar que deben pasar caminando miles y miles de personas, como nos está describiendo la doctora Mariana Salchendler. Es una zona en donde las temperaturas son altísimas, como les señalaba. Es una zona de selva lluviosa, neotropical. Tiene además... Y que está en manos en su mayoría, de fugitivos de la ley. Hay en este sector, hay guerrilla, en este sector hay bandas armadas. O sea, no solamente está el desafío geográfico, si tú quieres, que es la selva, la altimetría, que tiene una parte con casi 2.000 metros de sobre el nivel del mar, la temperatura, sino que está controlado
por la violencia, está controlado no por el Estado, está perdido Tierra de nadie. En el Caribe, ¿no? Así es. Ya. Pablo. Edu, sí, lo que dice la doctora. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Habíamos hablado antes del programa. ¿Cómo está? Lo que dice la doctora con respecto al Darién es súper importante esta cifra de que el primer semestre de este año ya van casi 30.000 venezolanos que han cruzado en comparación al primer semestre del año pasado, que eran 2.800, casi 3.000. Yo me contacté en este reporteo, Julita, Edu, con el gobierno, con la Dirección de Extranjería y Migración, para saber un poco datos, cifras oficiales con respecto a esta situación, a este fenómeno de que los venezolanos están decidiendo irse del país. Todavía no hay datos oficiales concretos. ¿Por qué razón? Porque ahora en las próximas semanas, precisamente la Dirección de Extranjería va a emitir un informe, un balance acerca de las cifras de la migración de nuestro país. Entonces, esto nosotros lo vamos a ver recién ya el próximo año, porque va desfasado un año. El último informe que hay es del 2020. Entonces ahora se dará a conocer el del 2021 y el próximo año así sucesivamente. Pero independiente de ese informe, la doctora lo que entrega es una información que es vital, que sigue habiendo un desorden respecto de la cantidad de migrantes que hay. ¿Cómo puedes ir tú en ayuda de un migrante si no tienes idea si estuvo, si está, si salió, por dónde ingresó en Colchane? Entonces, volvemos a exactamente foja cero. Sí, o sea, ¿cuántos venezolanos realmente hay en Chile? ¿Quiénes son? ¿Quiénes salieron por Colchane, por dónde ingresaron? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde se fueron? Es muy complejo, sí, Pablo. De hecho, Juli, es importante porque, claro, si bien no hay datos oficiales, informes, etcétera, sí, en el reporteo yo supe que lo que se comenta también a nivel de Policía de Investigaciones, Dirección de Extranjería y Migración, es que justamente los venezolanos están decidiendo irse de Chile. No hay cifras oficiales por el momento, pero están decidiendo irse del país. Es que eso es lo que llama la atención. Sí, es que es bien increíble lo que nos señala la doctora. Como en el fondo nunca se supo bien cuántos entraron y tampoco vamos a saber cuántos se fueron. O sea, hubo miles de personas que vivieron en Chile y que estaban fuera del radar, fuera de los números. Tú podías percibir mayor o menor presencia de venezolanos o de otras nacionalidades, pero realmente no tuvimos control. No tuvimos control cuando ellos ingresaron y tampoco estamos teniendo control ahora que están saliendo. Y eso nos tiene que hacernos cuestionar, o sea, preguntarnos cómo controlamos realmente las fronteras de Chile. Volvió la doctora a la transmisión. Doctora, hay un tema que muchos se plantean y que Pablo recogió también en el reporteo. Hay venezolanos que llevan 5, 6, 10, 15 años y que van a emigrar de este país, se van a ir a otro lado y están retirando sus fondos previsionales, de las AFP. ¿Eso es así? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son los montos? ¿Tienen algún detalle de aquello usted, doctora? Mira, no te puedo dar con detalle porque no está en mis manos, evidentemente, pero sí sé que son muchos los venezolanos, o mejor dicho, los migrantes que hoy deciden, porque eso es por voluntad propia, todo lo que has ahorrado dentro de tu fondo previsional, poderlo sacar si decides ir de Chile. O sea, eso es un derecho que tenemos nosotros como migrantes. Sé que muchos venezolanos lo están haciendo porque es evidente las filas que vemos en las afueras de la embajada. Claro. No todos los que están aquí están para hacer cita para pasaporte, entonces es fácil presumir de que hay mucha gente que están haciendo otro tipo de procesos y que este otro tipo de procesos es este de la AFP. Pero yo quería hacer una salvedad. Por favor. Ustedes los escucharon sobre el tema de Trump y de Biden. Pareciera que los venezolanos tuviésemos algún tipo de ventaja, al igual que los cubanos y los nicaragüenses, por ser perseguidos por un sistema comunista que ha destruido Venezuela y que ha destruido Cuba y que ha destruido Nicaragua, que eso es lo que no queremos para Chile. Y ese es el miedo por el cual muchos venezolanos salen hoy día de Chile, porque no quieren vivir otra vez el terror. Pero la realidad es que es algo ficticio, porque la solución del venezolano no es irse a otro país. La solución del venezolano es vivir en Venezuela. Nosotros queremos vivir en Venezuela, nosotros queremos recuperar nuestro país. Pero nosotros no podemos vivir en un país donde nos persigan por lo que decimos. Nosotros no podemos vivir en un país donde nuestra vida vale pues un par de zapatos, porque la violencia y la necesidad del pueblo y el hambre que tiene. Y disculpa que te baje nuevamente, pero durante el periodo de Trump, las medidas tomadas fueron las correctas,
porque quienes estaban involucrados, en este caso los narcosobrinos de Cilia Flores, que fueron apresados por la DEA y estaban en Nueva York, hoy día son canjeados por 7 estadounidenses que eran directivos de una empresa petrolera en Venezuela. Doctora, y que Biden ha decidido darle la libertad a los narcosobrinos para sacar a estos 7 americanos. Es decir, perfecto, la pero libertad... Perdón, permítame que discrepe respecto del primer planteamiento, cuando se habla de la situación aquí en Chile. Porque también lo reflejó una de las entrevistadas de Pablo, que dijo, no quiero hacer filas para comprar pan, no quiero hacer filas para cargar combustible. Esa realidad no existe en Chile. En Chile, tú puedes comprar pan, pollo y cargar combustible en cualquier parte. Y en Chile, en Chile venimos saliendo un proceso de plebiscitario en donde ganó el rechazo. Entonces, este supuesto fantasma que es del terror del comunismo no es tal. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con crear realidades, ¿no? No, pero a ver, entender. No es igual ustedes que han vivido en democracia y tienen independencia de poderes que lo que nosotros hemos tenido como tragedia y ya tenemos como bagaje. Claro. Cualquier venezolano que le dicen que, por ejemplo, podrían cambiarle la constitución y esa constitución decirle que ya no va a poder tener una ISAPRE, porque realmente todos queremos pagar por tener un mejor servicio, todos queremos tener un salario que no se diluya por inflación. Y eso es lo que ocurre en Venezuela y eso es lo que no queremos que ocurra en Chile. Pero doctora, yo creo que el tema va más allá de eso. Perdón, pero yo creo que el tema va más allá de eso. También hay una realidad, yo tengo muchos amigos venezolanos, he estado conversando y he estado reportando también el tema. Y claro, hace 5 años Chile era un país que les alcanzaba para vivir muy bien, para ir al supermercado y comprar fruta y verdura. Me decían, yo voy al supermercado a comprar fruta y verdura, mi hija nunca había visto tanta fruta y verdura. Claro. Y más encima les alcanzaba para mandar plata para Venezuela y mantener a su familia allá. La realidad es que el país se ha encarecido tanto que hoy día les alcanza para vivir, pero no para seguir ayudando a sus familiares que están todavía en Venezuela. Entonces, claro, hay también un cierto mito que viene de un tiempo a esta parte señalando a Estados Unidos como la oportunidad real para cumplir el sueño americano. Ya lo vimos hace el año pasado con un grupo de haitianos que tenían carnet de identidad chileno y que arriesgaron su vida, cruzaron este mismo camino que usted nos describe para ingresar a Estados Unidos porque supuestamente tenían un aviso, un permiso, cosa que no fue tal. Aquí lo que más me indigna de esta situación, ¿sabe qué, doctora? Pero lo que más me indigna es el peligro que corren los venezolanos que van en busca de una mejor vida hacia Estados Unidos. Y estas bandas de tráfico de migrantes que no solo siguen trayendo personas a nuestro país, sino que ahora encontraron el negocio a la inversa. Lo que viven los venezolanos que llegaron hace 2, 3 años a través de Colchane a Chile es indecible. Yo tengo testimonios de señoras mayores que pasaron de química o les robaron todo, lo pasaron pésimo, sufrieron y ahora ellos mismos están recurriendo a los mismos grupos organizados para llevarlos nuevamente ahora a Norteamérica porque ahí se dice que sí van a poder vivir tranquilos. Pero es que fíjese, si usted se pone a analizar la realidad de Latinoamérica, usted no está escuchando que los venezolanos están huyendo de Brasil para irse a Estados Unidos. Usted no está escuchando que los venezolanos que viven en Ecuador se están yendo a Estados Unidos. Usted está escuchando que hay una partida de muchos venezolanos de Chile que se está yendo a Estados Unidos. Entonces la pregunta es si la realidad, por ejemplo, de los problemas económicos que tenemos ahora, que se deben, por ejemplo, a la pandemia, los viven todos los países latinoamericanos. ¿No les causa curiosidad saber por qué están huyendo de Chile a pesar de que nuestro sueño americano era Chile? Tiene un peso el político muy importante para tomar determinación esto. Lo que pasa es que cuesta entender para arrojarse a los peligros, lo que pasa es que para arrojarse a los peligros de los delincuentes, porque eso es lo que atraviesan. Salen de la seguridad de Chile para ponerse en manos de delincuentes. Lo que pasa es que para nosotros cuesta un poco entender todo lo que para nosotros ha sido un proceso de debate constitucional, de debate de ideas, de cuál es el Chile que queremos y todo lo que se... Ha sido el camino constitucional e institucional a una crisis social. Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros lo hemos vivido, sí, pero ellos los venezolanos lo vivieron de otra forma súper distinta. Para ellos, por ejemplo, cuando hablan... despiertan y se le gatillan todos los recuerdos de lo que han vivido. Exactamente, cuando ven el tema inflacionario, ellos no piensan que esto puede ser tal vez consecuencia de un tema económico mundial, sino que es inflación
inflación al tiro y dicen, aquí viene el comunismo, comienza todo el tema y comenzó la inflación y comenzó y comienza un tema que viene dentro de ellos, de lo que ellos han vivido y lo mal que lo han pasado. Trauma. Imagínate lo que es partir de tu país porque tu país no te da las condiciones básicas de vida, pasarlas de aquí a otro lado. Sí. Tenés que pasar hambre en otro país. Entonces yo también los entiendo mucho. A ver, pero Claudio, si hay que poner todo en su contexto. Por eso yo le pregunto a la doctora, porque estoy hablando con una amiga que acaba de llegar de Ecuador y de Colombia, que es periodista y que me dice que en Ecuador y en Colombia está pasando exactamente lo mismo. También se están yendo. También los migrantes venezolanos se están yendo. ¿Pero están volviendo a Venezuela o se están yendo a Estados Unidos? A Estados Unidos. De hecho, hay un dato súper importante y de hecho a la doctora igual le quería preguntar. Colombia, disculpe doctora, Colombia... También hay un peso muy importante y específico, que es que Biden dio las facilidades migratorias. A eso voy. Y eso es una realidad para nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Eso es una realidad y lo están aprovechando. El conflicto sueño-americano lo va a hacer. Obviamente. Y doctora, según tengo entendido, esa oportunidad es hasta septiembre. Entonces hay fueron 18 meses y se vence en septiembre. Claro, se vence en septiembre, entonces es la posibilidad de llegar a Estados Unidos, a un país que se supone que es mucho más estable de lo que pueda pasar en el resto de Latinoamérica. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso que con el proceso constitucional de lo que se vivió en nuestro país. De hecho, Julia, Colombia, doctora... No se puede ver individual, es un todo. Claro. Sí. Pablo, de hecho, Colombia es el país de Sudamérica donde más migrantes venezolanos llegan. En Colombia hay 2 millones de migrantes venezolanos. País vecino. 2 millones. Claro, país vecino, que se entiende. Después viene Perú, que tiene 1,5 millones de migrantes venezolanos. Después viene Ecuador, 530.000 y después viene Chile. Claro, el tema es que lo que nosotros estamos analizando, que por factores económicos los migrantes venezolanos se están yendo de Chile, pero acá no es para pintar que que Chile está para el gato, que somos lo peor. Acá hay un tema de realidad sudamericana, de realidad de continente, llegaron porque en que la situación está así a nivel general. En un minuto era cierto pujante y era grandiosa. Y hoy día la situación económica no está en las mismas condiciones. Pero eso pasa en otros países también. Estamos de acuerdo, pero eso también genera un movimiento migratorio. Si yo no estoy en un país que me permite a mí sustentarme y además poder aportarle a mi familia que está en el país de origen, yo busco nuevas alternativas. Yo insisto que en todo este fenómeno migratorio, doctora... Si ustedes tienen $2 millones y deciden invertirlo, lo van a hacer en un país... Uy, la perdimos. ¿Se nos fue? Ya, vamos a retomarla nuevamente, pero yo insisto que acá hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la cantidad de años que han pasado por los países que han pasado y estas bandas de crimen organizado de trata de personas siguen funcionando ahora a la inversa. Claro, y nadie ha hecho nada. Claro. Y ponen en riesgo la vida de las personas, porque no me digan que les cumplen lo que les prometen, les quitan los pasaportes. Es horrible, general. Sabes, Julita, lo que a mí me llama la atención, y tú diste en el punto con Eduardo, lamentablemente no hemos sido capaces de controlar nuestra frontera. Eso es lo primero. Sí. Segundo, no tenemos idea cuántos extranjeros realmente hay en Chile. Y ahora menos. Porque sabemos los que entraron por pasos habilitados, ¿cierto? Los que de alguna manera vinieron a recuperar algún beneficio económico, social, pero el resto no tenemos ni idea. Así que... Y estamos hablando de una crisis humanitaria y migratoria de las más grandes que ha visto este continente. Más de 6 millones o cerca de 6 millones de venezolanos han salido de ese país desde el año 2015 a partir de los caminos políticos que han llevado a esos pueblos. Sin embargo, esa realidad es completamente distinta a la nuestra. Entonces, a mí, cuando la doctora señala lo que planteó y la entrevistada de Pablo en la embajada dice lo mismo, que hay que hacer filas para el pan, filas para la benzina, yo digo, ¿en qué país vive? ¿De qué está arrancando si eso aquí no pasa? Entonces, por eso yo hago el punto, digo... O comentan que podemos llegar a eso. O que vamos a llegar a eso. Claro, yo entiendo lo que plantea Claudio, se les gatilla el terror de lo que vivieron, de lo que pasaron, de lo que perdieron. Oye, emigrar es dolorosísimo. No poder desarrollar tu vida profesional, emocional, en tu tierra, en tu país, debe ser algo muy doloroso. Ellos han migrado masivamente por el continente y 500.000 han llegado a Chile. Hoy día, muchos de ellos sienten miedo, sienten susto, creen que no están en condiciones, buscan otro horizonte. Pero eso es lo que les pasa a ellos en su cabeza. La realidad dicta otra cosa en nuestro país. La situación está difícil, evidentemente, pero no por el proceso constitucional. Eso es enlodar, creo yo, ignorantemente.
Lo que pasa es que, sí, absolutamente. No tiene sentido. Pero es súper atendible que ellos, y cuando les hablaron de una vía de reforma y se hablaba de una vía un poco más social, cuando les hablas del tema de todos los beneficios, estatutar, vivienda gratis y todos esos derechos, era súper interesante porque ellos dijeron, eso mismo nos comenzaron a ofrecer a mí el comandante Chávez cuando llegó al gobierno, lo mismo que escucho que están diciendo lo que decía el comandante cuando nos ofrecieron casa gratis, nos dieron todos los beneficios, nos dieron muchos derechos sociales, pero ¿a costo de qué? Yo entiendo el susto, todo lo que se les genera, pero la diferencia gigantesca está que la institucionalidad del país es muy distinta. Chile tiene una manera de actuar, ha llevado un proceso, sí, la crisis que vivimos fue gigante y encontró un camino institucional. Venezuela fue una cosa muy distinta. Golpe mediante se tomaron el poder. ¿Ah? ¿Por qué existe esa comparación? Porque a mí la gente me decía en la embajada, no, vamos para allá. Chile va a una vía social. Pero es que, a ver, yo creo que se conjugó la tormenta perfecta. Que es un poco lo que se dio, la fake news, lo que pasó en las redes sociales, más una situación económica que sí es compleja, pero no en Chile, en el mundo entero a partir de la pandemia. Los discursos políticos son Claudio, muy pero además también se agrega la posibilidad de llegar a Estados Unidos, que finalmente es el lugar donde todos quieren migrar. Pero el sueño americano. El sueño americano no se compara con el sueño chileno. Pero el diseño de lo que se acaba de votar hay que ser sumamente concreto. Y se rechazó, no nos iba a permitir estar en un país... claro, pero si se rechazó, la vía que se formaba es verdad. Ahí me entiendes que a ver, a lo que quiero ir. Chile optó por un camino y votó rechazo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué entonces siguen yéndose pensando que va a llegar el fantasma al comunismo? No planificaron de una semana a otro esto, no es porque ganó el rechazo. Tenemos a la doctora de vuelta. Perdón, tenemos a la doctora de vuelta. Doctora, sí la escucho y la veo. Sí. Sí, discúlpeme, les quería comentar, ¿no? Lamento que se haya caído la llamada justamente en las dos oportunidades que me parece que era algo importante que les iba a decir. Si usted fuera inversionista, si usted tiene $2 millones y quiere invertirlo en un país, ¿lo va a invertir en un país con estabilidad política o lo va a invertir en un país donde uno sabe lo que va a pasar? Bueno, doctora, yo le digo, yo no tengo $2 millones. Pasa a cualquier inversionista. Doctora, yo no tengo $2 millones. Eso es lo que le pasó a Venezuela. Doctora. Esa fue fuga de inversión que tuvimos en Venezuela. Está bien. Y lamentablemente sí funcionan los países. Yo no tengo $2 millones, pero lo poco que tengo lo he invertido en un pequeño emprendimiento, una empresa, en el momento más duro de este país, porque creo en mi país, porque creo en la fortaleza de Chile, porque creo en la fuerza de los emprendedores y porque sé que vamos a dar vuelta la situación económica que va en paralelo a la situación política. Sí, todo ayuda. Pero no hay que tener miedo y no hay que apanicarse. Y yo entiendo lo que ha vivido el pueblo venezolano. Entiendo que se le puedan gatillar cosas en la cabeza y que los haga tomar determinaciones como irse de Chile. Mucho digo, está bien. Pero no hay que creer el cuento de las fake news, no hay que creer en el cuento del terror, porque ningún punto extremo, que son los que finalmente nos hacen girar en la conversación, son realidad. Aquí hay mucha mentira por medio. Entonces, actuemos sensatamente. Yo entiendo tu posición y de hecho por eso estoy en Chile y creo en Chile, amo Chile. Para mi buena suerte nací un 18 de septiembre y este año bailé mi primer juego. Así que, para que entiendan, yo también apuesto a Chile, pero entiendo que mis paisanos tienen un bagaje diferente. Exacto. Son seres humanos que no son números, son personas. Eso no lo tienen entiende. Historias, traumas. Y estos traumas hacen tomar decisiones. ¿Dónde meto mi plata? ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde me dan certeza? Y por eso se van. Lamentablemente es así. Y estamos perdiendo, y eso sí quiero decirles con mucho dolor, estamos perdiendo gente con posgrado, gente con talento humano que con inversión. Y esta gente son las que se deciden ir a Europa, son gente que deciden irse a Australia. Cada vez escucho más de mis paisanos que se van a Australia, que se van a que están en Estados Unidos. Y mientras otros países les den las facilidades, obvio que lo van a hacer. No, está claro. Y yo lo único que quiero decir es que Chile, gran país, estaré eternamente agradecida con Chile por habernos abierto las puertas. Y creo que es trabajo de todos garantizar y trabajar porque la institucionalidad del país se respete y porque no perdamos el valor a las instituciones. Eso es lo más importante. Sí, a la independencia de poderes. Doctora, le quiero agradecer por haber conversado con nosotros y a mí un tema que me sigue preocupando son estas mafias verdaderas que están en la frontera y que ahora están operando de manera inversa. Eso a mí me complica muchísimo porque han pasado los meses, han pasado los años y sigue muriendo gente lamentablemente en busca de un mejor futuro para ellos y para sus familias. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, que tenga una excelente semana. A ustedes.
tiempo y la invitación. Estoy a la orden siempre. Muchas gracias. Feliz tarde. Lo que pasa es que a mí lo que me complica, insisto, y no es por ser repetitiva, es que hoy día tenemos un flujo contrario en Colchane. O sea, siguen ingresando personas, seamos honestos. Esta cuestión no se ha acabado y no ha parado ni un día. Nosotros hablamos con el alcalde García en Colchane y nos dice, oye, esto que ustedes creen porque ya no salen las noticias, se frenó, ya no somos atractivos, es mentira. Lo que pasa es que han llegado distintas oleadas de venezolanos a nuestro país. Los primeros no hacían el ingreso por Colchane, pero de un tiempo a esta parte sí lo hacen. Y yo insisto, encuentro impresionante que a lo largo de todos estos meses y todos estos años no se puedan haber juntado los distintos países, los distintos ministerios de Relaciones Exteriores, para haber orquestado un plan para detener a estas mafias, sino que las han dejado operar libremente por toda Latinoamérica, una cosa impresionante. Es que hay países que se consideran tránsito, por ejemplo, todos los países que son limítrofes con Chile, para los movimientos migratorios son tránsito, entonces no tienen la intención de parar los movimientos migratorios. El problema son las fronteras de Chile, que nosotros no hemos sido capaces, ni geográficamente, ni políticamente, de ponernos de acuerdo y poder controlar el movimiento migratorio. No estoy diciendo que se impida, pero controlar, para saber quién está dentro de nuestro país. Es que hoy día no sabemos cuántos hay, cuántos han salido, cuántos nunca supimos que entraron y salieron y que han salido varias veces. Reclamamos de la delincuencia, ¿cierto? Nos encontramos con personas que vienen del extranjero y que traen malas costumbres y no sabemos por dónde ingresaron. Pero ¿cuándo los sorprendemos? Cuando los detenemos. Entonces ahí hay un forado tremendo que hay que... Y en este pasaje migratorio, en estos países que son de paso migratorio, Chile es la estación terminal, porque Chile tiene 490.000 venezolanos y Perú tiene 1.300.000. Entonces parece que al final ya vámonos a Chile. Pero en Perú pasa el efecto que se quedan un tiempo y luego vienen a Chile. Muchos de los que están llegando han pasado varios años. Tienen una estación en Perú. Sí. Y ojo que los migrantes venezolanos llegan a Chile y llegan a la región metropolitana. El 80% de los migrantes venezolanos, que nosotros calculamos 490.000, que son en total los que están acá en Chile, de esos 490.000, 320.000, 330.000 llegan a la región metropolitana. Son capitalinos los migrantes venezolanos, si se puede decir de cierta manera. No hacia el peruano. El migrante peruano se queda en el norte. El migrante colombiano se queda entre la tercera y cuarta región. Y el migrante haitiano se va más para el sur. Mira. Eso es un dato que igual es interesante. Y dentro de la región metropolitana hay un mapeo de dónde están mayoritariamente. ¿Se concentran en algunas comunas dependiendo de su nacionalidad? La gran mayoría de los migrantes venezolanos, Edu, ¿adivina en qué comuna llegan? Adivina. ¿En qué comuna pueden estar? Yo creo que yo me la jugaría Estación Central. Santiago Centro. Estación Central, Santiago Centro, Estación Central e Independencia. Ahí se concentran la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Claro. En regiones, muy poco. Mira. Sí, es un dato... Es otro fenómeno que pasa con los movimientos migratorios aquí en la región metropolitana, disculpa, no tienden a aislarse del chileno. Dentro del no se integran a la cultura local, sino que ellos habitan ciertos lugares donde hay solamente migrantes, pero no se integran a la sociedad chilena en cuanto a la habitación. A eso es lo que me refiero. Claro, en comunidad ellos tienen su forma de vida, sus ritmos, o sea, su forma que ellos se entienden perfecto. A nosotros a veces nos incomoda mucho, pero ellos la radio a todo lo que daba, bailando su... Hay un periodista que vivía ahí en Alonso Valle con Nathaniel y tuvo que irse porque al final el edificio fue... venezolano. Copándose con extranjeros, pero con un estilo de vida de música, ¿cierto? Más caribeño, como le dicen. Y el chileno tuvo que irse desplazando. ¿Por qué? Porque la forma de vida es diferente. Distinta. Ahora, general, nos siguen llegando imágenes respecto a lo que pasa en Colchane. No porque no estemos todos los días en Colchane quiere decir que esto no haya pasado. Estamos viendo imágenes de lo que ha pasado los últimos días de centenares de venezolanos que han llegado a autodenunciarse. Claro, uno dice, comparado con esa fila que era gigantesca que hacían ingreso hace 6 meses, ¿ha bajado el flujo? Sí. Hay también flujo que va en contra, que va saliendo de Colchane también. Pero esto es una migración que no ha parado y que no va a parar durante los próximos días. Entonces, tal como dice usted, general, no hemos sido capaces de controlar nuestra frontera. Y hoy día estamos en ascuas porque no sabemos cuánta gente hay, cuánta gente ha ingresado, si esa gente que ingresó, algunos de ellos tenían o no antecedentes de sus lugares de origen. No tenemos idea de nada. Tal como tú lo dices, hoy día estamos a la buena de Dios.
esperando que suceda algo para poder detectar si alguien que cometió un delito tiene o tenía antecedentes previos. Es más, perdone, recuerdo un caso que fue en Valparaíso, si no me equivoco, Claudio, de un tipo que había delinquido, le dieron esta conmutación de pena después de haber cumplido un tiempo privado de libertad, lo fueron a dejar a Venezuela. Nuevamente al país. Ya menos del mes estaba de vuelta, entrando por Colchane a Chile y delinquiendo nuevamente. Bueno, eso da cuenta del problema real que tenemos de control de frontera, que lamentablemente es ineficiente. Siempre pensamos que nuestra frontera, ¿cierto?, por el desierto, era inexpugnable, que nadie cruzaba. Eso hoy día está totalmente descartado. Mito derribado. Y es un mito derribado. Hoy día los flujos migratorios que eran hacia el extremo norte, hoy día se desplazaron kilómetros para poder seguir ingresando al país. Claro. Entonces, pero además hemos hecho gárgara y escándalo con la llegada de personas, que muchas vienen buscando un futuro mejor. Pero no decimos nada de el tráfico importante de estupefacientes, de drogas, de armas, que pasa por ahí. Porque, sin control. Y sin ningún tipo de control. Si las armas, ¿por dónde creen que entran? Tú lo dijiste, si no somos capaces de controlar las personas, menos vamos a ser capaces de controlar armamento u otro tipo de... Claro, entonces hay que poner el dedo también, o sea, es importante tener control, saber cuántos son, cuántos han entrado, etcétera, etcétera, porque tiene muchas externalidades. Pero lo que puede ser relevante, drogas, armas, trata de blanca, mercados que son poderosísimos, pero multimillonarios, y que mueven... destrozan vida y que mueven dinero. Eso nadie habla de eso. Dijiste elementos que son esenciales tú dijiste drogas y armas, pero detrás de esas drogas y de esas armas hay mafias, y esas mafias van a llegar y se van a sentar en Chile si no se le pone, ¿cierto?, un atajo real a la delincuencia. Y vamos a comenzar con la extorsión. O sea, la extorsión... Ya está. Ya, pero el comenzar quizás es utópico. La extorsión, ¿cierto?, el sicariato, qué sé yo, que son delitos mayores y hay que no son de la idiosincrasia. Perdón, el sicariato ya en general, usted sabe, ya está acá instalado, y esta semana vimos el caso de un ciudadano chino que fue secuestrado por 2 extranjeros, lo sacaron desde su bodega, del lugar de trabajo, lo tuvieron encerrado, apartado, pidiendo una suma de dinero. Entonces estamos hablando de situaciones que es mejor algunas veces ponerse colorado una sola vez. Yo le contaba, lo hablaba con un amigo que es venezolano, es joven, tiene 20 años, y contaba que en 3 oportunidades ha entrado y salido del país, y está ilegal. ¿En 3 oportunidades? 3 oportunidades. Va de vacaciones a Venezuela, vuelve. Y está legal. No hay registro. Pedro por su casa. O sea, entonces eso te hace a ti plantearte, decir, primero, estas personas no se les puede ayudar porque no tienes idea cuántas son, dónde están y cómo viven. 2, de estas personas, ¿qué porcentaje menor es efectivamente delincuente y qué vienen a hacer? Hay mucha gente que está hablando de lo que están haciendo los que están privados de libertad en las cárceles, cómo están dominando las cárceles chilenas, que también es otro factor que no hemos conversado. Y por otro lado, estas mafias que siguen operando no solo se dedican al tráfico de personas, se dedican a la prostitución, se dedican al tráfico de droga, al tráfico de armas, y han seguido operando en Latinoamérica sin que nadie les ponga coto, libremente ingresando y saliendo de Chile cuantas veces quieren. Esto de acuerdo a la cifra, acá uno no está inventando absolutamente nada, de acuerdo a la cifra, lo comentábamos recién, que los migrantes venezolanos llegan a la región metropolitana y se concentran en la comuna de Santiago. Si ya no hay control a nivel país, a nivel comunal, menos, ¿qué pasa? Y lo relaciono con esto. La comuna de Santiago, y salió en la última semana un informe que hizo la Fiscalía Occidente, la comuna de Santiago está dentro de las 4 o 3 comunas de la región metropolitana que lideran índice de encerronas, en índice de robo de salida de banco. Lo estuve explicando el otro día. Algún tipo de relación, me imagino yo, no sé, que debe tener. Voy al tema del control. Que todos llegan a la comuna de Santiago, no sé si tendrá que ver por... No sé. Me cuesta mucho linkear o vincular un tipo de migración con un tipo de delito en una comuna si no está estudiado realmente. Ahora, voy al control. Pero claro, pero sí hay déficit, o sea, la realidad es la realidad. Sí hay déficit ¿en qué? En cupos de salud, en cupos en jardines infantiles, en los servicios que tiene que hacer Carabineros porque hay más población. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno como estigmatiza y vincula cierta nacionalidad o cierto tipo de migración con... En todos lados se cuece nada. Porque en todos lados se cuece nada. Y así como a uno no le gusta que digan que los chilenos somos lanza internacional y somos ladrones en Europa, bueno... Tampoco hay que caer en eso acá. En este minuto estábamos hablando de esta banda organizada y todo, pero ¿por qué el 95% de los votantes de Colchane votaron rechazo? Porque se han sentido abandonados. Claro. ¿Por qué abandonados? Porque van para la tele
en el gobierno de Piñera, iban para la tele, ponían los drones, el subsecretario Gali se instalaba, así, y se iban, y después quedaba la escoba. Es un pueblo que en su mayoría son aymara y que han visto su vida y su calidad de vida perjudicada de un nivel general que es impresionante. Y han pasado los gobiernos, han pasado las autoridades y nadie ha hecho nada. Les saquearon las casas, les robaban las casas, se tenían que ir. Era un pueblo que estaba acostumbrado a cruzar, porque no hay frontera con Bolivia, claro, y que iban a hacer las compras al pueblo que está en el lado boliviano al lado, iban y venían, y tenían una relación súper armoniosa y contento. Y hoy día están sobrepasados, la llegada de venezolanos no ha parado, ahora llegada y salida de venezolanos, y de verdad están cansados, sienten que ya nadie les ha tendido una mano para tratar de solucionar este problema. Tú lo dijiste, lo describiste de muy buena forma. Los que conocemos esa parte de nuestro territorio y conocemos la vida de los aymara, sabemos que hay gente de esfuerzo que vive de sus animales, de su casa, dejan sus casas cerradas solitas porque no hay gente que les cuide sus casas, van al pastoreo, pero cuando llegan a su domicilio se dan cuenta que no tienen nada, que pasó, ¿cierto?, alguien que ingresó ilegal al país, les robó todas sus pertenencias, porque ellos se respetan la propiedad ya entre ellos. Entonces, tenemos un problema tan grave que al final se traduce en una votación, 95%, así de simple. Si esa es la realidad, no es otra. Están a través de ese voto reclamando, ¿por qué? Porque el gobierno no los asiste de una manera Pero es que ningún gobierno los ha asistido. ¿Sí? No es el actual, no es el pasado, es como... Aquí no hay que ponerle apellido, pero el gobierno... ¿Quién es el responsable de la seguridad en Chile? El Estado. El Estado, claro. Exacto. Oye, alcanzo una duda que me quedó acá para Claudio. ¿Qué pasa, John? El público nos escribe al WhatsApp del programa, ¿cierto? Ya. Y el equipo me ha reenviado un mensaje que dice, bueno, atención, ojo con los venezolanos que se están yendo a Estados Unidos porque ahora tienen carnet de identidad chileno, lo que les permite acceder con menos complicaciones a visa en Estados Unidos. ¿Eso es así? Efectivamente hay un alta grado de venezolanos que llevan entre 4 o 6 años en Chile. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron muy visionarios. Dijeron, Chile va a ser mi país de salida para poder obtener papeles donde pueda llegar con menores problemas. ¿Qué es lo que hacen? Más o menos en promedio un venezolano se está demorando 2 años, 2 años y medio en sacar la visa definitiva, la residencia, y podían sacarse doble identidad, y con eso ellos iban a la embajada de Estados Unidos y con los papeles americanos por $10 conseguían una visa y podían llegar a Estados Unidos volando. Allá tenían los mismos problemas que tenían visas temporales, pero eventualmente es mucho más fácil para ellos regularizarse de esa forma y no tener que hacerlo por la vía como los caminantes o ingresos ilegales vía México. Entonces, por una estadía de 2 años, 2 años y medio, 3 años, podías obtener documentos que te permitían llegar vía aérea a Estados Unidos. Perfecto. Así que es muy cierto. Perfecto. Pero Oye, también hay que tener las luquitas para hacerlo. ¿Se nos va Pablo? Sí. Pablito, gracias. Se nos va mi... Móvil.